Buenas tardes, Honduras. Un gusto saludarles. Bienvenidos sean a Día Político, que se transmite todos los días a través de TSI. Este tema caliente, este tema candente que ha estado durante toda la semana. Y mire usted que también en las últimas horas se ha descubierto que hay un decreto que establece amnistía para políticos, pero este decreto es del año 2010. Estamos hablando sobre este tema, amnistía política para políticos o pacto de impunidad, como le han llamado muchos analistas jurídicos también. Esta tarde nos acompañan el analista jurídico Javier Sandoval, y también en el transcurso del camino vamos a tener también una conexión con el abogado constitucionalista Félix Ávila. Un gusto tenerlo aquí, abogado Javier Sandoval. Un placer. Bueno, se ha descubierto que hay un decreto desde el año 2010 que establece que ya existía una amnistía política para los presos políticos del golpe de Estado. Tenemos ya preparado este decreto para leerlo. Considerando, lo más importante, mire, considerando que la amnistía es un acto de gobierno y de soberanía que forma parte del sistema constitucional, lo que por mandato de la soberanía popular expresado con meridiana claridad en la ley de leyes, nada más puede ser ejercido por el Congreso Nacional, única y exclusivamente por el olvido de los delitos políticos y para los delitos comunes, conexos, sin que se puedan otorgar vía de gracia sobre ningún otro tipo de figura penal. ¿Qué significa esto, abogado? Precisamente lo que hay ahí es una réplica de lo que es una de las facultades del Congreso Nacional expresada en la Constitución de la República. En el artículo 205, numeral 16, establece eso, ¿verdad? El perdón, la amnistía es un perdón, es una facultad del Congreso y tiene que ver exclusivamente con lo que son delitos políticos. Y cuando habla de delitos políticos conexos, no significa que porque se dieron en un ambiente político convulsivo haya que perdonar delitos comunes. Y el problema actual radica en eso. Este decreto está en vigencia, fue precisamente aprobado con el propósito de liberar y de volver a la normalidad y de menguar un poco la crispación o lo que fue la polarización que se dio después en el momento del golpe de Estado, y para poder liberar a los actores en aquel momento de lo que son responsabilidades penales que pues nos incluyen a todos, ¿verdad? Incluyendo en este decreto no solamente los delitos políticos derivados del golpe, sino además aquellos que cometieron delitos de traición a la patria. El mismo decreto lo contempla. Desgraciadamente, pues esos son imprescriptibles y difíciles de poder evadir a través de un decreto de carácter secundario. Ahora bien, estamos ya conectados con el abogado Félix Ávila. Esta tarde nos acompaña aquí. Un gusto tenerlo, abogado. Buenas tardes. Muy buenas tardes, estimado periodista. Ahí en los estudios, saludos al amigo, al colega. También aquí a la orden. Estamos dialogando sobre esto, abogado. Amnistía para presos políticos o un pacto de impunidad. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, lógicamente que el día de ayer, o mejor dicho, desde la noche del día miércoles, los entendidos de la materia nos sorprendimos con la propuesta de esta iniciativa de ley que, yo voy a decirlo así, disfrazado en unas buenas intenciones de repente y con un sentido bastante, vamos a decir, desde el punto de vista del partido que salió triunfante en las elecciones del 28 de noviembre, y entendiendo que se trata de un sector de la sociedad hondureña que se sintió golpeado, por supuesto, con los hechos del año 2009, entonces emite un decreto más que todo declarativo, porque principalmente lo que hace ese decreto al principio es hacer algo, desde mi punto de vista y mi juicio, innecesario, como ser derogar el decreto mediante el cual se sustituyó al presidente de la República en aquel momento,
Manuel Zelaya Rosales. Hoy día ya ese decreto no tiene ninguna efectividad porque lógicamente perdió sus efectos desde el momento que la persona a quien sustituyó al presidente Zelaya, pues eso vacó de sus funciones desde el año 2010. De manera pues que es un decreto declarativo. Luego después lo que sigue en el denominado decreto ahí es condenar el golpe de Estado. Obviamente también es un pronunciamiento declarativo, pero sí yo creo que lo importante, lo de mayor importancia y que incide en relación a la institucionalidad y al respeto del Estado de Derecho es lo que se establece, creo que es en el artículo 5, donde dice el Congreso Nacional de la República conceder amnistía amplia e incondicional para delitos para aquellas personas que fungieron o ejercieron funciones en el gobierno que estuvo en el periodo de 2006 a 2009. Es decir, el decreto la ley tiene un destinatario claro y es un sector de la sociedad hondureña. Es decir, no se le debe aplicar según ese decreto a otras personas que no sean las que se mencionan ahí en ese periodo de gobierno. Y obviamente lo más grave de esto, a mi juicio, y creo que otros estarán de acuerdo, es que no se está concediendo amnistía por delitos políticos, sino que por delitos que nada tienen que ver, no tienen esa connotación. Ahora, el discurso de los promotores de esta iniciativa, de este decreto, mejor dicho, que fue aprobado, es que los delitos, aunque no sean de carácter político, pero tuvieron motivaciones políticas. Pero eso es una cuestión subjetiva, obviamente. Y yo soy la persona a quien se dirige la acción penal, de repente yo podré decir que me acusan porque no me quieren, porque tienen odio contra mí, porque me tienen envidia, porque por motivaciones políticas, pero eso es una cuestión subjetiva. La realidad es que cuando se habla de esto y la Constitución habla de delitos políticos es porque también debe haber una definición doctrinaria, o si no la hay legal, doctrinaria, de qué se entiende por delito político. Ahora bien, abogado. En ese orden de ideas, cuando vemos el decreto, vemos que si hubo quizás una buena intención para otorgar amnistía para algunas personas que probablemente se le están siguiendo procesos penales con alguna connotación de carácter político, se están aprovechando otros para meter en el costal, digamos, prácticamente un 80% o más, quizás el 90% del contenido de esos delitos que nada tienen que ver con delitos amnistiables, ¿no? ¿Qué desarrollo? Estamos claros que la representación del pueblo, en este caso el Congreso de la República, abogado, tiene facultades para otorgar esa gracia, pero fuera de ahí es totalmente ilegal e inconstitucional lo que se pueda hacer. Abogado, si me permite preguntarle también al abogado Sandoval qué desarrollo va a tener todo esto, cómo explicarle a la población hondureña cuáles son los delitos comunes, los delitos políticos, por qué se aprobó esto, a quién va a beneficiar esto. Se estaba diciendo ahí también quien propuso esto se va a beneficiar. ¿Por qué, abogado Sandoval? Pues precisamente porque tenemos ya yo lo mencionaba anteriormente, sí hay un decreto, el 02-2010, del 20 de enero del 2010, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 2 de febrero del mismo año. Este decreto es amplio y es específico y claro, dice delitos políticos y no solo los señala, sino los enuncia individualmente cada uno. Y excluye lo que son delitos comunes, como la malversación de caudales públicos, los delitos de corrupción, los que tienen que ver con abuso de autoridad. Y aquí tenemos que ser claros, ¿verdad? Hoy sabemos que esto lo estamos llamando pacto de impunidad, no es el Congreso, no son todos los diputados, es específicamente un caso, ¿verdad? Y que tiene que ver precisamente con la administración de ese tiempo, porque el delito por el cual hoy se quieren proteger y están incluyendo ese tipo de delitos que tienen que ver con la administración pública, esos hechos sucedieron en aquel momento. Entonces no son hechos nuevos y no podemos decir que no son aplicables, que no es aplicable el decreto de amnistía actual. Lo que pasa es que es uno sobre el otro, uno montado sobre el otro. El de ayer lo que hace es incluir delitos que son delitos comunes.
delincuencia común. Entonces, lo que tiene que ver es muy claro y está establecido en la doctrina, como lo decía el connotado maestro Félix Ávila, lo que son delitos conexos. Delitos conexos son los que son derivados precisamente de acciones políticas que tienen que ver precisamente con el golpe de Estado, pero lo que fue un delito cometido en la administración pública en ese momento es inaudito que hoy día queramos incluirlo y queramos evadir aquel decreto de amnistía montándole otro encima, ampliándolo, incluyendo delitos comunes que favorecen específicamente a dos personas que no tienen camino legal para liberarse. Nos vamos a ir a una pausa comercial y seguimos dialogando aquí en Día Político. Vámonos a una pausa comercial. Michelle Bachelet, la doctora y política chilena, fue la primer presidenta mujer de su país. Militante del Partido Socialista, llegó al poder bajo el ala de la Concertación, la coalición que gobernó Chile durante 20 años tras la dictadura pinochetista. Seguimos dialogando aquí en Día Político. Bueno, lo que está pasando en el Congreso Nacional de la República. Estamos viviendo una crisis legislativa, podríamos decir. Abogado Félix Ávila, después de todo esto que se está aprobando, se está discutiendo, incluso, bueno, no se está ni discutiendo porque están metiendo de un solo, como dicen, a matacaballo estos decretos. ¿Cree usted que lo que se aprobó en el Congreso Nacional sirvió de escudo a aquel caso de Guapinol para meter todos estos casos, todos estos delitos comunes como robo, malversación de caudales a la administración pública? Mire, la historia nos dice que la experiencia que generalmente eso ocurre, que generalmente se habla de un determinado caso. Sin duda el caso de Guapinol como el caso de casos que han habido en los cuales en este periodo anterior se ejercieron por parte del Ministerio Público acciones penales contra algunas personas que han sido calificados como de repente que atentan contra, digamos, algunos intereses, mejor dicho, derechos fundamentales, y sin lugar a dudas el caso de procesados, en ese caso Guapinol, que ha tenido bastante connotación, apoyo de organismos, digamos, vinculados con activismo de derechos humanos, y de algún u otro modo se utiliza este caso para introducir una ley que luego lleva en sí mismo la trampa. Todos sabemos que hay una frase muy popular, muy famosa, que conocemos, lo utilizamos: echa la ley, echa la trampa. Y obviamente aquí sabemos que hay personas interesadas en salir beneficiados de que el propio con medio de una ley se les favorezca. Sin duda, públicamente circulan los nombres de personas que han sido ya condenados por los tribunales de justicia, que han intentado todas las acciones penales, han llegado hasta el recurso de revisión, entiendo ahí, pero sus sentencias han quedado firmes. Preocupa sin lugar a dudas esta situación a estas personas para poder ejercer cargos precisamente ahora, y obviamente una manera fácil es que vía una acción de esta naturaleza, por medio de una ley, se les despenalice totalmente. Pero yo creo que esto, como lo mencioné yo desde el punto de vista ya estrictamente jurídico, legal, no se trata que el Congreso Nacional de la República, por ser la representación del pueblo y amparados en este discurso muy populista, es decir, que estamos representando al pueblo, como algunos dicen ahí, y que se puede hacer todo, obviamente se pueden hacer cosas. Lo peor de todo es que se hace a favor de unos, pero en detrimento de otros. Las amnistías, entiendo yo de que el connotado abogado Sandoval ha hablado sobre eso, tienen un propósito precisamente de lograr la reconciliación nacional, y él muy acertadamente habló del decreto que se emitió en el año 2010, luego después de conocerse
de mucho diálogo, y entonces al llegar un nuevo gobierno, que fue el gobierno, que así se le llamó precisamente el gobierno que dirigió Pepe Lobo, emitió un decreto de amnistía, pero lógicamente lo que trata de hacer un decreto de amnistía es perdonar y olvidar, ¿verdad? Es decir, olvidar por parte del Estado, pero en este caso yo creo que hablar con un sentido bastante populista de que hay una ley para refundar a la nación. Bueno, cuando ¿me escucha? La nación se hace por otras vías, ¿verdad? Se convoca una asamblea nacional constituyente donde todos los sectores estén de acuerdo, y obviamente pues una asamblea constituyente. ¿Me escucha, abogado? Según la teoría constitucional, está dotada de todos los poderes y obviamente puede amnistiar todos, incluso más allá de los delitos políticos, pero eso lo hace un poder soberano, pero un poder derivado como es el Congreso, autoriza la Constitución, es a perdonar delitos de carácter político, porque obviamente de alguna otra manera la ofensa que causan es para ciertos valores que son importantes, pero no valores particulares. ¿Cómo se va? Abogado, ¿me escucha? Por ejemplo, alguien que lesionó los intereses de la nación apropiando. Ay, disculpe que lo interrumpimos por cuestiones de tiempo. Vamos a volver con este tema también en el Congreso Nacional de la República. ¿Qué hacer? La gente se está preguntando, la ciudadanía se está preguntando cuál es la junta directiva legal ahorita en estos momentos. Abogado Sandoval, ¿qué opinión merece sobre esto? ¿Cuál es la junta directiva legal? Tenemos de moda dos términos, la legalidad y la legitimidad, precisamente por lo que está ocurriendo en el Congreso. Legales son las dos, porque las dos están electas conforme a lo que la Constitución manda. Solo que una se apegó un poco a la ley orgánica, que de paso también es ilegal, y la otra pues se hizo conforme al texto constitucional. Entonces ahora tenemos un problema, no hay instancia jurídica para poder dirimir este conflicto. Y tampoco hay un poder que pudiera llegar a intervenir como es el Poder Judicial, que pueda estar legitimado para tal acto, porque igual ellos enviaron su informe a una de las juntas directivas. Ahora tenemos algo más, que es la promulgación de la ley. ¿Dónde van estos decretos después de que son aprobados en el Congreso? Van al Ejecutivo para su sanción, y el Ejecutivo, pues lógicamente sabemos que viene la publicación, que es lo que hace que los decretos, que las leyes sean de obligatorio cumplimiento para todos los ciudadanos. Aquí tenemos incluso una oportunidad mayúscula, en el sentido de que la presidenta o la titular del Ejecutivo pueda vetar ese decreto de amnistía precisamente por los vicios y por las dedicatorias que lleva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de nuevo señalamos, si los hechos que se incluyen ahí y a quienes se quiere defender fueron cometidos precisamente en ese periodo de gobierno. Entonces ahora se dice que porque hay unos exiliados, aquí no hay nadie exiliado, hay alguien que está huyendo de la mala aplicación de la justicia en Honduras, pero el caso por el cual ha sido perseguido es por malversación precisamente de caudales públicos. Entonces no es un delito político derivado de una acción política o del golpe de Estado, sino es de una acción de simple violación a la ley, y de lo más importante que se ha incluido ahora es lo que es el abuso de autoridad. Igual el abogado Félix Ávila sabe, desgraciadamente pues tengo que mencionarlo, pues ayer él estuvo asesorando un pacto de impunidad y hoy tiene que estar acá señalando otro pacto de impunidad porque son sucesivos. Sé que él estuvo como asesor en la formación, creación e incluso puesta en vigencia del Código Penal de la impunidad, que yo pues tengo todavía ese recuerdo de que quisimos señalar hechos, inclusive que hubo personas extranjeras como el doctor Balbuena, que tuvo que participar acá en Honduras con desconocimiento total de nuestra idiosincrasia y nuestros sistemas de administración pública para poder defender el famoso Código de la Impunidad. Entonces, yo creo que hay que tener claros estos conceptos para poder ilustrar al pueblo hondureño. El abogado Félix Ávila, como lo digo, es un gran maestro, incluso yo recuerdo que es la primera persona que dictó una sentencia con el nuevo Código Procesal Penal. Ok. Bien, después de la pausa comercial le va a contestar el abogado Félix Ávila al abogado Sandoval. Vámonos a una pausa comercial, no nos cambien. ¿Te encanta cocinar?
Ante la crisis política que se vive en Honduras, a consecuencia de una pugna de quién presidirá el Congreso Nacional, muchos sectores del país se encuentran preocupados ante la actual situación que se vive. Odair Fernández, jefe de la Unidad de Investigación del Consejo Nacional Anticorrupción, nos comenta sobre el tema. Necesitamos esclarecer algunas situaciones y circunstancias que hoy se presentan dentro del Congreso Nacional, esclarecer la titularidad de quién lo va a ejercer este poder del Estado tan importante y hacer funcionar el verdadero Estado de Derecho mediante la independencia de cada uno de los poderes. Por su parte, el diputado por el Partido Libertad y Refundación, Racel Tomé, manifiesta que espera que el problema se solucione pronto porque está involucrada las rebajas del precio del combustible, el subsidio de la energía eléctrica, el decreto de amnistía y así todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la Constitución. Esperamos que la próxima semana llegue ya la bancada del Partido Nacional, la bancada de los diputados que se denominan disidentes, que han sido expulsados del Partido Libre, y que lleguen todos los de la bancada del Partido Libre a las sesiones del Congreso Nacional. Esta situación ha orillado al país a una nueva crisis sin precedentes en la historia, por lo que se espera que pronto los bandos formados en el Congreso Nacional cedan y se encuentren a la brevedad una pronta solución. Para Diapolítico, Mayerlin Ramírez. En 30 segundos, sus últimas conclusiones por el tiempo, obviamente, abogado Ávila. Muy bien. Solo nada más para referirme a lo manifestado por el colega Sandoval. No, efectivamente, mire, me tocó a mí participar en en el análisis inicial para la construcción de un nuevo Código Penal y la realidad es que estas cosas hay que decirlas. A mí se me designó por una universidad con la cual me desempeñaba como docente y el Congreso Nacional de la República ya por el año creo que 2012, 2014 por ahí, pidió que se hiciera un grupo académico para revisar los estudios para un nuevo Código Penal y eso ocurrió y realmente el Congreso Nacional de la República construyó por medio de algunos expertos en la materia, extranjeros, españoles, este Código Penal. Luego después toda la polémica que se suscitó en el año 2020, creo que fue con la entrada en vigencia. Sí. Obviamente mucha cuestión mediática se dio ahí. El código está ahí, obviamente, es un código moderno, es un código que responde realmente a las expectativas, obviamente, da a entender lo que no sabe, entonces, lo que no sabe la gente, lógicamente, es que el derecho penal obviamente debe utilizarse como última ratio, como última opción, y por lo tanto no es para venganza. Pero bueno, dicho esto, concluimos que en este caso del decreto de amnistía, la mayoría de los conocidos en la materia hemos coincidido con algunos sectores que realmente es un atentado contra la Constitución de la República. Bien. Sus últimas conclusiones, abogado Sandoval. En primer lugar, pues es un honor para mí estar aquí en este foro con este connotado profesional y qué bueno, con toda su honestidad que lo expresó. Yo considero que acá lo importante es que hay espacios para rectificar. O sea, el Congreso Nacional está constituido, está en funciones, va a tener su ratificación, su sanción de leyes, van a ser publicadas, van a ser de obligatorio cumplimiento, pero yo creo que hay espacio para rectificar y evitar que estas oportunidades o oportunismo de algunos diputados sea llevado hasta ese nivel. Yo creo que en esta parte el Ejecutivo va a poner su mano. Bien, muchísimas gracias a ambos. Gracias, abogado Félix Ávila. Un gusto tenerlo aquí en Día Político y disculpe por la interrupción, pero usted sabe que el tiempo en televisión es tiempo oro y tiempo corto también. Hasta aquí Día Político. Buenas tardes.